para informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El lóbulo de la verdad. El lóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus ojos. El lóbulo de la verdad. Galáctica. La información en tus oídos y en tus ojos. El lóbulo de la verdad galáctica. Bien amigos, ya estamos con esta comunicación internacional desde Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica para todo el mundo con uno de los más prestigiosos analistas internacionales. Me refiero al señor Enrique Romero, que ya lo tenemos en línea y le damos la bienvenida. Un gustazo enorme, Enrique, ¿cómo estás? Pedro, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, aquí festejando los 2 años, viste, de esta nueva vida, ¿no? Después de los 2 infartos que estamos sí, la de verdad, festejo, así que bueno. Pero bueno, vos no, en carrera. no habrás pasado por esos lugares que te pedían que pases en el año 2020, sí. 2021, que pases una vez, que pases 2 veces, que pases 3 veces. Sí. ¿Pasaste por todos esos lugares? Con varias pichicatas, ¿no? ¿Cuántas veces pasaste por ahí? Y más o menos 6 veces. Bueno, y el médico que te atendió, el cardiólogo, ¿no te preguntó ese detalle fundamental? Sí, señor. Parece que tiene efectos, ¿eh? O sea, bien. El cardiólogo, el urólogo, varios médicos que he consultado me dijeron que evidentemente eso ha tenido un efecto, ¿no? Más en personas que no... Muy valiente ese médico en admitirlo, claro, porque la gran mayoría de los médicos no dicen nada. negando son muy negacionistas. Esa posible causa y efecto. Mucha gente que no tenía ningún tipo de problemas, o sea, que no fumaba, que no tomaba, que no se drogaba, realmente ha tenido esta situación. Vos fíjate que yo recuerdo, entre otras cosas, que cuando estaba internado, me decían algunos de los familiares, que por las reacciones que tenía cuando me entubaron, porque estuve entubado 1 semana, le preguntaban los médicos a mis familiares si yo era una persona que tomaba o que me drogaba. Por las reacciones que tenía el organismo, ¿no? Y bueno, todos se quedaban sorprendidos porque nada que ver. Y la gente en mi vida probé una droga. Tuya por ser un drogón oculto y que nadie se dio cuenta. Ahí está, claro. Pensar que porque te extorsionaron para que te inocules algo que iba a traerte consecuencias en tu salud y que no estaba lo suficientemente estudiado para que así fuera. Lamentablemente nos engañaron, nos engrupieron y lamentablemente mucha gente, perdió la vida, ¿no? Algunos tuvimos la suerte de tener el respaldo y la bendición del Supremo que nos mandó de vuelta, pero mucha gente no lo pudo superar. Así es. ¿Y quién se hace cargo de eso? Mucha gente sigue luchando contra eso. Y sí, los problemas que se han dado a posteriori, ¿no? Lo que está sufriendo una gran cantidad de seres humanos en todo el mundo, que ni se tiene idea, no se sabe, no se está haciendo un estudio profundo de esto, ¿no? La irresponsabilidad de los grandes empresarios, de los grandes grupos corporativos, que llevan a estos desastres globales, lamentablemente, estimado, ¿no? Así es, muy perverso todo lo que le han hecho a la población del planeta. Así es. ¿Vos te acordás que cuando hablábamos en su momento, hace unos años atrás, en varias oportunidades nos censuraban, nos prohibían, nos sacaban del aire? Ahora también siguen con lo mismo. Están con la misma pavada, ¿no? Sí. Pero lamentablemente yo creo de que la gente ha empezado a tomar conciencia de esto, porque la ha vivido en carne propia, ¿no? Cuántos familiares, cuántos amigos que se han perdido justamente por esta desprolijidad de los gobiernos, más teniendo personajes como los que nosotros tuvimos que soportar durante tanto tiempo, ¿no? Sí, muy triste todo, pero bueno,
agradezcamos que pudiste superarlo, agradezcamos. Ahora, bueno, después por línea privada te voy a pasar médicos que son médicos totalmente antisistemas, Bárbaro, perfecto. que te Bien. van a proponer protocolos para Genial. primero desintoxicar la intoxicación Ahí que te está el tema. metieron, Eso es fundamental. que eso es fundamental, y Claro. después para, bueno, evitar que vuelvas a transitar por una situación como esta. Te agradezco, querido. Hay muchos amigos que también están con situaciones Por eso bastante lo parecidas, decimos al ¿no? aire, Claro, porque hay lo mucha planteamos, gente que porque es seguramente así. nos está escuchando Ujú. y puede estar viviendo situaciones como esta. Claro, sí, sí, Exactamente. una gran cantidad de personas que lamentablemente a veces no tienen el material o la información adecuada, y bueno, los padecimientos cada vez son más complejos, ¿no? Porque las secuelas van quedando. Evidentemente, uno después de este tipo de situaciones, el organismo ya no es lo mismo, ¿no? O sea, te va pasando factura también. Y uno tratar de mantener el ritmo habitual no resulta fácil, más en los tiempos que vivimos, con la situación que se vive en esta parte del planeta, como todo el mundo, pero acá, bueno, siempre estamos más afectados, ¿no? Porque evidentemente hay una anormalidad muy perversa, ¿no? Desde la cuestión social, política y económica que tienen nuestros países, ¿no? Ujú. Así es, Bueno, pero cómo estás viendo lo que está pasando en estos momentos realmente en materia social y económica, estimado? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo estás veo que hay percibiendo toda esta manipulación? una parte del pueblo argentino que la ve, que verdaderamente la ve. Ajá, Tanto lo que Milei le vino insistiendo de una manera muy vehemente a la población argentina, de que sí. la vieran, bueno, Mm. hay un gran sector de la población que ha comenzado a verla. Ajá. Pero ¿sabés qué pasa con ese sector de la población? A ver. Son los cucás, son los desestabilizadores, son los que no la ven, son esos. Ahí está. En cambio, los que sí la ven para el gobierno actual son los que siguen en el salón comedor de este Titanic pidiéndole al mozo que siga descorchando champán, y nadie es consciente que dentro de una hora todos, los que la ven y los que no la ven, vamos a estar peleándonos por un lugar en un bote salvavidas. Tal cual. ¿Mm? ¿Ese bote salvavidas soporta esta gran cantidad de gente o crees de que No, no no, lo no, va a no. Va a tolerar? pasar lo mismo que en el Titanic. En el Titanic se murió la mitad de los pasajeros, se murieron. Mm. Sí, 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 sí. Va a ser igual, ¿eh? Pero en este caso, gran parte de los pasajeros que se van a morir son los que están casualmente todavía en el restaurante pidiendo otra vuelta de champán. Ajá. Esa gente realmente como que no la está viendo realmente porque no tiene interés en visualizar ciertas cosas, o crees que por la obsecuencia constante que tienen los latinoamericanos facilita este tipo de situaciones. No, lo que está sucediendo en realidad es que es tan grande el odio que ha calado en esta sociedad de ambos bandos. Es la famosa grieta. Ahí está. Y la grieta desde la salida de Cristina en el 2015, cuando asumió Macri, Sí. se profundizó cada vez más, y de cada bando cada vez la hacen más y más profunda. Vos fíjate cómo cuando se fue Cristina, no vuelven más, no vuelven más, Sí. y el gobierno de Macri fue tan bueno que logró que volviera encima ni siquiera Cristina, un inútil testaferro de Cristina, con cero carisma, volvió por cuenta y orden de Cristina, obviamente. Y ahora que viene la próxima e inminente crisis, van a volver evidentemente, a por mucho que nos pese. Claro.
Están preparando el camino para eso, y el están resto de la preparando el dirigencia camino para política eso no hace nada por revertir ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, nada, volvemos no. a repetir siempre la misma triste historia en la Argentina, ¿no? Mira, y te pongo noticias ahora mismo. Ujú. Déjame mirar a cuánto está el dólar Bueno, esta tarde, porque fíjate. después de las noticias que Sí. circularon, Qué 1.300 el va. dólar ya está, a Bueno, 1.300. te da menos, a mí me estaba dando 1328 la Bueno, venta el yo, día de la fecha, a ¿no? ver, déjame Y mirar decían bien. de que, bueno, que no pasa nada, se lo escuchamos al vocero presidencial, Por a eso, Caputo, a Sturzenegger, a los alcahuetes habituales de los gobiernos de turno que, viste, van pululando versiones muy distintas, muy diferentes a lo que vive la gente, a la realidad, ¿no? Lo que vivimos, como yo digo habitualmente, cuando vas a una librería, cuando vas al supermercado, cuando vas a cargar combustible, cuando tenés que pagar los impuestos, etcétera, 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 ¿no? claro, vos fíjate cómo nos hablaban de que el préstamo del Fondo Monetario iban a ser 20.000 millones. Ujú. Hubo un anuncio el lunes, creo que fue, donde claramente dijeron, no, señores, van a ser 8.000 millones. Claro. La semana pasada que el Congreso debatió Sí. si apoyaba o no al gobierno, Ujú. le firmaron un cheque en blanco en el cual el gobierno jamás informó el monto que se Se había iba concretado, a claro. solicitar, Ujú. jamás lo informó. Ujú. Bueno, hoy a la mañana, Caputo Sí. andaba diciendo que van a ser 20.000 millones. Sí. Ujú. Hace un rato, Sí. desde el fondo ratificaron Que no le que van a no dar esa van a ser cifra. 20.000, y encima y le agregaron otro dato que no lo teníamos. Y no esperen toda la plata de golpe, Junta, se la claro. vamos a ir entregando en cuotas. Sí. Esto habla de la desconfianza que hay realmente con el proceder que está teniendo el actual gobierno, tan Mirá, criticón de los anteriores, del desastre que iba generando Massa con Alberto Fernández y todo su elenco. Esta falta de toma de concientización de la dirigencia política realmente es muy perversa, ¿no? yo te voy a explicar cómo funciona esta cuestión del fondo de una manera que nadie la explicó nunca. Decime, a ver. Las que le piden al fondo que acceda a darle préstamos a la Argentina no es el Ministerio de Economía buscando equilibrar su desequilibrado balance, Ujú. no. El Ministerio de Economía o el gobierno argentino es intrascendente en su pedido al Fondo Monetario, o a los oídos del Fondo Monetario por lo menos. El Fondo Monetario, tampoco el gobierno de los Estados Unidos, como nos hacen creer, yo viajo a Estados Unidos, Para soy hablar con el Trump, presidente, hablo con el exacto. presidente de Estados Unidos y el Puro cuento, presidente puro me eso. arregla todo Sí. y le dice al fondo y el fondo ejecuta. No, tampoco es así. No. Quienes le hacen el reclamo al fondo son las empresas multinacionales, básicamente con sede en Estados Unidos y en algunos casos en Londres. Le piden al fondo las empresas multinacionales con sedes en esos países que te dije, pero que operan acá en la Argentina. ¿Mm? Ya sabes los nombres de Sí, sí. esas multinacionales. Porque Son, evidentemente si no, son cuatro no pueden bancos, recuperar su dinero, ¿no? por O sea, eso, son 4 bancos más 2 de consumo masivo, 2 petroleras, 2 automotrices, ya sabemos quiénes son. No necesitamos hacer nombres, pero esas empresas multinacionales son las que le piden al Fondo Monetario claro. desesperadamente: entréguele a la Argentina el préstamo, Porque si no porque estamos ya fritos. acá no hay dólares. Nuestro negocio, hemos venido, te lo explico, el negocio de una multinacional cuando viene a la Argentina es aprovechar los costos inferiores de producción que hay en la Sí. Argentina
porque no es lo que cree la gente abastecer el mercado local. Para ellos el mercado local es intrascendente por la cantidad de... Es un pequeño porcentaje, claro, lo mínimo, claro. Exacto. Más el argentino, que no tiene una movilidad, ¿no? Salvo las del sector alimenticio que aprovechan la materia prima argentina, salvo esas, todas las demás, el mercado interno ni les interesa. Bien. Lo que quieren es sus ganancias dolarizarlas, porque a ellos no les interesa ganar en pesos. Entonces necesitan a las ganancias de su operación local dolarizarlas. Para eso tienen que haber dólares en el Banco Central, porque si no los hay, no pueden girar a sus casas matrices sus ganancias. Cuando los dólares del Banco Central se acabaron, como lo que fue sucediendo durante el gobierno de Macri y como está sucediendo ahora en el gobierno de Milei, necesita que venga el fondo a hacer ese préstamo para que puedan ellos seguir transfiriendo sus utilidades de sus operaciones en Argentina a sus casas matrices en los países centrales. Ahora, la soga... Déjame terminar. ¿Se entiende esto? Sí, clarísimo, perfecto, sí. Macri bien explicado, clarísimo. Confesó que la cosa es así. Ajá. Macri lo dijo muy claramente, que el préstamo que recibió del fondo, los 56.000 millones de dólares, se los entregó a los bancos, porque si no los bancos amenazaban con irse de la Argentina. A ver, ¿el Banco de la Nación Argentina se iba a ir de la Argentina? No. Claro. ¿El Banco de la Ciudad de Buenos Aires se iba a ir de la Ciudad de Buenos Aires? No. Claro. ¿El Banco de la Provincia de Buenos Aires se iba a ir de la Provincia de Buenos Aires? No. ¿Qué bancos eran los que se iban a ir? Algunos hasta ya se fueron. Caso el HSBC. Se fueron igual. La agarraron la plata durante el gobierno de Macri y después durante el gobierno de Alberto se las picaron igual. Entonces, y hoy Telefónica se las está picando. Telefónica de España. Así todo. Entonces, el préstamo del Fondo Monetario Internacional para Argentina no es más que para eso. Despertémonos de una buena vez. Y una vez que la multinacional gira sus utilidades al exterior, la deuda le queda al pueblo argentino. Es muy perverso esto, muy perverso. Y Milei está volviendo a hacerlo. El propio Milei, durante el gobierno de Macri, era un panelista que a los gritos recorría todos los pisos de los canales de televisión. Sí, venía acá, hablaba en esa época con nosotros, mucho menos. Gritando que si vas al Fondo Monetario es sinónimo de que tu gobierno fracasó. Y lo decía. Es más, el padre, esto lo leí en la emisión de Antisistemismo Explícito del martes pasado. Una nota del año 2023 escrita por Venegas Lynch hijo, o sea, el padre de Milei, quien en todos sus discursos lo cita, como dice el profesor Alberto Venegas Lynch hijo, tal cosa. Bueno, una nota escrita por él en donde describe claramente lo perverso que es ir a pedirle dinero al fondo y lo quebrado que está el gobierno que lo hace. Bueno, acá tenemos al gobierno de su hijo predilecto, su discípulo, que llegó a presidente de la Nación Argentina haciendo todo lo contrario a lo que su maestro le enseñó, maestro al cual en todos los discursos que da lo cita. Bueno, listo, ya está, cerrame las 4 que me voy. Sí, está, concreto. Ahora, esta situación realmente es muy perversa, ¿no? Demuestra la inmoralidad y la hipocresía que hay en los personajes que han venido manejando los destinos del país. Y no solo eso, la estupidez en el pueblo que sigue creciendo. Claro. La estupidez del pueblo. Yo llegué a la conclusión, junto con mi colega Adrián Salvucci, que el pueblo argentino es estúpido. Sí. Lo planteamos con Manuel Castro también en muchas oportunidades. También. El pueblo argentino se ha convertido en un pueblo totalmente lobotomizado. Sí. Pero ahí la ignorancia, estimado Romero, ¿vos crees que ha sobrepasado todos los límites en la Argentina? Porque vos ves dentro del mismo partido gobernante actual que hay empresarios, hay profesionales, hay gente que ha tenido una capacitación educativa
que les permitiría supuestamente visualizar estas cosas de otra manera. Esos son los peores, son los que más lejos están de verla. Creo más en el que está en la calle a los gritos como un personaje que se viralizó ayer, recién ayer se viralizó, el enfermero. El enfermero ese, ahí está. Creo más en gente así que en CEOs de empresas o en gerentes o en profesionales independientes, y ni hablar de los que están metidos adentro del Congreso, ¿no? Eso ya es... Nunca hay cada personaje. El título de diputadas a las mujeres que últimamente entraron al Congreso. Qué lamentable, ¿no? Sí. Esta pérdida de la institucionalidad y también la pérdida del sistema democrático que ha costado tanto conseguir, ¿no? ¿Cómo es que se ha llegado a esta situación? Producto, como vos lo decís y coincido totalmente, por la falta de compromiso y responsabilidad de los propios argentinos, ¿no? Pero no ha bastado la experiencia. No, ¿Y qué entonces? Es por eso. A ver. El tema es la falta de comprensión. Ajá. Dejar de creer en cantos de sirenas, en flautistas de Hamelin, en soluciones imposibles, dejar de creer, y el odio, más que nada, se han aprovechado del odio, de la grieta, para nublar el razonamiento de los argentinos. Mientras una persona está odiando, pierde la capacidad de razonar. Entonces, la clase política muy bien supo aprovechar esto de la grieta, del fomentar el odio. De un lado, son los cucas, los peronchos, no vuelven más. La Argentina está así porque gobernaron los últimos 80 años. Si hacéis bien la cuenta, los gobiernos bajo el partido del PJ fueron 35 años los que gobernaron. Los otros fueron más bien de tendencia liberal, pero bueno, nada, hasta hacerle esa matemática. Claro. Sí, eso fue una mezcla de personajes diversos, ¿no? Claro, que inclusive nunca se ponen de acuerdo entre ellos mismos. O sea, vimos lo que pasó con De la Rúa, con Chacho Álvarez. Encima uno de los personajes que están en la cuenta de los 35 años del PJ es Menem, y que Menem debería estar del otro lado, ¿no? Y sí, pero... Vos fijate, ¿no? O sea, se lo reivindica cuando sabemos todas las cosas que sucedieron allí, ¿no? O sea, está bien, el 1-1, el que... Es lo mismo, por eso Milei lo admira tanto a Menem, por eso Milei quiso tener la misma novia que tuvo Menem. Mirá el grado de perversidad de la cosa, ¿no? Claro. El grado de perversidad ya de la cosa. Es muy enfermizo todo esto que pasa en la Argentina. Total. Muy enfermizo, ¿no? Sí. Digno de una evaluación psicológica muy profunda, ¿no? Del por qué pasa esto. Para ser presidente o cualquier cargo electivo, o así todo, cualquier cargo por nombramiento, como ser ministro, te hicieran el mismo test psicotécnico que te hacen para ser cajera de un supermercado, ponele. Nadie lo aprobaría de estos. Nadie. Ahora, esto que viene pasando en la Argentina, ¿podrá llegar a tener un final acorde a los tiempos que corren, no perjudicando tanto a la gente? Porque lo que estamos viendo es el sufrimiento constante y permanente de gran parte de la sociedad, de los propios ciudadanos. Tengo malas noticias, como ya te lo dije, estamos en el Titanic, dentro de una hora todos vamos a estar peleándonos por un lugar en el bote. El escenario, así como pinta, es como el 2001, pero encima recargado, ¿viste? Va a ser 2001 más 89 sumados y potenciados. O sea que ese estallido del volcán que está efervescente y que parece que muchos no lo quieren ver, no se sabe por dónde avanza, ¿no? La lava va a ser muy caliente, evidentemente, ¿no? Va a ser así, y Milei no lo ve, pero lo intuye, lo siente, y por eso su anuncio de intentar adelantar las elecciones a julio, porque sabe que a octubre no llega.
Claro, este fogoneo que hay con la propia vicepresidenta, ¿no? Que en el caso de Lemoyne va permanentemente filtrando ciertas cosas que dan a entender de que hay una puja interna. ¿Es otro verso más, otro guitarreo más? ¿O No, crees que hay una... la puja, sí. La puja la hay. No hay dos libertarios, salvo Milei y su hermana, que estén de acuerdo. Ajá. ¿Mm? O sea que el triángulo está y eso es lo más peligroso de todo, en definitiva, ¿no? Ya ni Santiago Caputo está en ese triángulo, porque después del discurso de Damián Raidel, Sí. en donde parecía que estaba leyendo Der Judenstaat, escrito por Theodor Herzl en su discurso, porque más o menos la letra era muy similar, Parecida. muy similar. Y bueno, algún día hablaremos de Der Judenstaat, el Estado Nacional Judío, escrito por Theodor Herzl, que ese libro es el libro fundacional de la ideología política que se llama sionismo, así como El Capital de Karl Marx fue el libro fundacional del marxismo. Bueno, el Estado Nacional Judío es al sionismo lo que el Capital es al marxismo. Bueno, y el tipo prácticamente reversionó con muy pocos cambios un capítulo de ese libro. A la pucha. Sí. Vos decís que es una copia fiel de eso, ¿no? Que la Argentina es una tierra rica, que la Argentina está lejos de los conflictos, que la Argentina, patatín, patatán, y en el libro de Theodor Herzl dice, y las autoridades argentinas tendrán mayor interés en cedernos una parte de su territorio. Y el otro, en lugar de decir eso, dijo, bueno, y el problema es que acá están los argentinos, pero no se preocupen, los vamos a sacar, como se está intentando hacer con los palestinos en Gaza, y ya está. Cuando uno compra en un remate una propiedad, ¿cómo quiere que se la entreguen? Libre de ocupantes. Bueno. Claro, ahí tenés un tema que complica más la situación de la Argentina, o sea, no solamente pero por el mensaje... volver a Santiago Caputo. Sí, a eso quería ir. Lo agarró del cogote a Milei por permitirle a Damián Raidel decir semejantes barbaridades. O sea que hasta Santiago Caputo se espantó de lo que dijo Damián Raidel. O sea, no solamente fue peligroso... Ese triángulo, Karina, iba a decir Cristina. Karina, Milei, Santiago Caputo ya está roto. Claro. Esto es muy desconcertante porque de alguna manera, luego del tremendo traspié ocurrido con la famosa entrevista con Viale, con respecto al tema justamente de esos cambios, de esos ajustes que se hicieron, que se vieron públicamente también, quedó bastante deteriorado el triángulo del Ejecutivo, ¿no? Y eso también fue profundizando, mellando la relación entre ellos mismos. Supongo que sí. Sí, supongo que sí. Y a nivel... Pero bueno, de eso no se habla más, ¿no? Claro, quedó, viste, todo... y Jonathan Goldfarb sigue ahí como que acá no pasó nada, ¿no? Claro. Es todo un sistema de manipulación permitiendo que los grupos corporativos sigan haciendo los chanchullos habituales, ¿no? Terrible. Muy terrible, difícil. La verdad que sí. Pero bueno, ahora que el gobierno de Milei le cortó el negocio al grupo Clarín de comprar Telefónica, claro. lo que deja Telefónica de España abandonado acá en la Argentina, otra empresa que se las toma, ya te lo mencioné, Telefónica, claro. toma, ¿no? Bueno, y que Telefónica de España no es de España, es Telefónica de la corona británica, eso si no lo sabés, vivís en otro planeta. Ahora, esto ya lo hemos experimentado, estimado Enrique, con lo que pasó con el grupo Marzán, con Iberia, cuando tomaron Aerolíneas Argentinas, lo hemos visto con el tema de YPF. Con Iberia más que nada. Y bueno, con Iberia se robaron hasta los motores de los aviones, ¿no? Acá en la Argentina. Iberia, que se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas, con el tiempo blanquearon que Iberia era propiedad de la corona británica, de British Airways, no es de los españoles Iberia. Y eso es
de público conocimiento, y a esa gente le entregamos Aerolíneas Argentinas. Lo mismo pasó con Repsol, que no era más que una pantalla de la British Petroleum. Bueno, fue así porque la gente no termina de aceptar. Todas las privatizaciones de Menem no fueron más que el botín de guerra que se cobraron los ingleses por haber recuperado la y encima le enchufaron un cargo de conciencia al Alzogaray, ¿no? Que fue la única que terminó imputada y en cana y con un montón de problemas, ¿no? Sí, ahora, esta locura que tiene la Argentina, fíjate, ¿no? Porque ya se veía venir en la época por allá de los años 80 y pico, cuando empieza el retiro del Banco de Londres en la Argentina, ¿no? Por todos los movimientos de los chanchullos que venían haciendo. Ningún diputado, ningún senador, la justicia en la República Argentina, estamos hablando del año 78 al 80, nunca se investigó nada de esto, ¿no? Eso demuestra que realmente el Parlamento argentino nunca funcionó adecuadamente. Inclusive en algún momento yo lo recuerdo a Jaroslavski, a Bravo y otros diputados y senadores que plantearon la cosa y que enseguida como que los empezaron a silenciar, ¿no? Sí, así fue. Las atrocidades continúan y no hay manera de ponerle un freno. Lamentable. Panorama muy difícil entonces, estimado Enrique. ¿Y qué puede pasar en las elecciones que se avecinan en la capital federal, ¿no? Donde también hay un combo de cosas? Porque ni siquiera se sabe quiénes son los candidatos. Claro, hay un combo cuando me cuenten quiénes van a ser los candidatos, te haré algún posible análisis. Hoy están encima las elecciones y ni se sabe. No se sabe, claro. O sea, eso está demostrando realmente la incoherencia. El grado de improvisación y de apuro en adelantar todo, algo que debería ser en octubre, y todos los distritos juntos no, lo adelantan, lo apuran porque saben que la mano viene muy fulera, muy fulera. Gracias. Así que bueno, Pedro, te agradezco tanto y quedo a tus órdenes. Hablamos en cualquier momento y tocamos otros temitas puntuales con un poquito más de tiempo. Dale, muy te gentil, mando un abrazo gigante. Otro para vos, gracias. Después pasamos yo que me comentaste en forma privada. Un abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban, Enrique Romero, analista internacional, un poco evaluando lo que pasa en la Argentina, ¿no? Todas estas miserias de la dirigencia política, que bueno, lo que venimos diciendo hace un montón de tiempo, no ha aprendido la lección, siguen en el guitarreo berreta. Estamos realmente en este 2025 con una situación imprevisible en la Argentina, a nivel económico, a nivel social, y con una gran incertidumbre. Ya volvemos.